Rafael, ¿cómo estamos? Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto del día de hoy. Ya que estamos listos y dispuestos para un programa más y resolver varias de las consultas que nos puedan formular. Exacto. Un presentador diría, desde los estudios centrales en el reloj Turri, don Rafael González Camus, abogado, Así es. magíster en Derecho Privado, político porteño que aparece en todo. Oye, te andan buscando para entrevistarte, ¿ah? Partido Republicano, Instagram, R. González Camus. Ahí está don Rafael. Sí, porque la semana pasada estaba ahí en tu casa, pero ya está mejor, ya el resfrío ya pasó ya. No, o sea, todavía no termina de pasar. Ha sido un Chuta. resfrío bastante intenso. Ya voy para las 2 semanas, pero sí o sí hay que venir a la oficina, hay que estar presente en múltiples actividades que hay que ir realizando. Y vamos a estar aquí igual con resfrío, sin resfrío, Al pie del cañón. avanzando en las materias. Al pie del cañón, efectivamente. Oye, bueno, sí, pues uno tiene que responder acá en Asia, con Japón, con China, con Chile, que lo están llamando. ¿Cómo serán los llamados telefónicos? ¿Ah? ¿Cómo será el contacto con el presidente Boric, que está allá en Asia? ¿Le estarán Yo, llamando los que- asesores? ¿Qué decimos? ¿Cómo abordamos esta materia? A ver, cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? Procultura estamos hablando, básicamente, ¿no? Que ha sido la por supuesto, noticia. mira, yo creo que a lo mejor le están mandando mensajes y no sabe qué responder, porque ahora claramente los mensajes por WhatsApp pueden ser muy contraproducentes para el presidente de la República, en función de lo que hemos visto durante este fin de semana y en general la semana pasada. Yo creo que la situación de Procultura ya es un escándalo que aumenta considerablemente el grado de desaprobación del gobierno. Es algo que tiene que ser tomado con mucho preocupación por parte de la ciudadanía. Está el tema de la fe pública en juego, fundamentalmente porque existen recursos públicos que han sido mal utilizados, mientras observamos que en diversos temas de urgencia, como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la educación, existe una escasez de recursos para poder enfrentar los graves problemas. Por el contrario, observamos que muchos de los dineros que se empezaron, que son de origen público, porque eso está dentro del Estado, terminan siendo utilizados para el financiamiento irregular de campañas políticas. Y observamos que ahora último fue mencionado el presidente de la República a propósito de estos en su última campaña presidencial. Entonces, lo que corresponde en este caso es dejar que las instituciones autónomas, como el Ministerio Público, desarrollen perfectamente su trabajo adecuadamente, con la tranquilidad suficiente, para poder esclarecer adecuadamente lo que ha estado aconteciendo, fundamentalmente porque existe un riesgo de la fe pública por parte de la principal autoridad de nuestro país. Ahora, esto no significa que tenemos que entrar a condenarlo ni asumir la responsabilidad de forma anticipada, No, no. simplemente hacer efectiva la investigación que corresponde y no tomar partido en forma precipitada. Observamos que los parlamentarios del Frente Amplio han asumido una defensa cerrada por parte del gobierno, han anunciado que existe una vulneración del secreto de la investigación, prácticamente de que existe una transgresión a la seguridad nacional. Al final, cuando uno analiza la actitud que tienen los miembros del Frente Amplio, hace algunos años atrás, incendiaron Chile diciendo de que prácticamente los grados de corrupción del nivel de la política era evidente, pero pareciera ser que ellos van por el mismo camino. ¿Por qué quieren tanto que no se investigue o que existan argumentos de seguridad nacional para no llegar a las personas que corresponden? Es simplemente inaudito lo que está aconteciendo y en mi opinión se tiene que dejar investigar para llegar a esclarecer adecuadamente todo lo que ha estado aconteciendo. Ahora, claro, cuando se insinuaba, ¿no es cierto?, que esto podría desencadenar un tema, ¿no es cierto?, de seguridad nacional, era básicamente se pinchaban el teléfono, ¿no es cierto?, y sacaban escuchas del propio presidente, cosa que no se ha hecho. ¿Ah? A esta altura ya está súper claro, porque pincharon otro teléfono. Y a propósito de esto mismo, fíjate que la Corte de Apelaciones de Antofagasta dio un plazo de 24 horas, ¿ah? 24 horas, para que la jueza del Juzgado de Garantía de la Ciudad, Sisi Bertoglio Cortés, entregue un informe justificando la resolución en la que autoriza mantener interceptado el teléfono de Josefina Uneus Lagos, la ex esposa de Alberto Larraín, en el marco del caso Procultura, que la llevaba, ¿no es cierto?, allá en Procultura, esta fundación, con todos los temas económicos y de presupuesto y de fondo, ¿no es cierto?, que está linkeado el tema. Eh,
¿Qué va a pasar aquí? Tú eres abogado, ¿no? Entiendes perfectamente. ¿Es legal un pinchazo de este tipo? Y si no contaba con la autorización, ¿qué pasa ahora? ¿Se puede retrotraer esta acción? ¿Y en qué quedaría toda esta información que ya circula? No, mira, en el marco de investigación es el fiscal que tiene el liderazgo de desarrollar todas las medidas de investigación que sean adecuadas. Cuando implican una afectación de los derechos fundamentales, como la interceptación de un registro telefónico, necesariamente requiere de la autorización judicial. Para eso existe un código, una legislación, una constitución que ampara los derechos de las personas, pero en este caso lo que ha acontecido esa resolución, esa autorización, y lo que se está pidiendo es la debida fundamentación, la justificación de la sentencia, que se denomina. Y en ese caso tendrá que ser la justicia la que tenga que alterar todos los elementos que se han tenido a la vista para llegar a esa autorización. Pero yo no quiero quedarme solamente en el tema formal. Si al final aquí, en la medida que existan antecedentes en el proceso de investigación y se van observando de que existen elementos que van llevando a un determinado resultado a propósito de cómo se están cometiendo eventuales ilícitos, lo que corresponde es que se autorice la investigación y se aclare adecuadamente, porque si eventualmente no existe nada, claramente no hay nada que temer. Pero en este caso, si existen esos antecedentes, hay que dejar que las instituciones funcionen, tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia, para el esclarecimiento adecuado de estos hechos. ¿Te dejó satisfecho las declaraciones del presidente hacia la pasadita? Porque tú sabes que ha sido bien escueto, digamos, en estos comentarios. Dijo, lo que les puedo decir de manera muy categórica es que yo siempre he mantenido siempre la postura que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La Fiscalía, los tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo, comentó, ¿no es cierto? Yo siempre he sostenido y reitero que es el momento que cuando se investigan los casos de malversación de la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que se está investigando uno, aunque sean los propios, se pone en cuestión uno mismo. Y ante esta situación doy garantía que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga. Que se investigue todo lo que hay que investigar. ¿Te deja tranquilo esta declaración, Rafael? O sea, son declaraciones bastante teóricas, bastante moderadas o ponderadas. Yo no podría estar en contra de esa declaración, por el contrario, lo que se tiene que realizar. El problema está en que todo el grupo de personas que está alrededor del presidente, no necesariamente en el gobierno, sino que a través del Parlamento y de los partidos políticos del Frente Amplio, se han tomado una actitud un poco más hostil y beligerante a propósito de las personas que están desarrollando la investigación. Incluso han solicitado la remoción del fiscal que está a cargo de esta arista del caso Procultura. Entonces, cuando observamos de que por un lado el presidente de la República tiene esta postura bastante moderada, por el contrario, vemos a que sus personas o las personas que están alrededor de él tienen una postura mucho más hostil, claramente a uno a quien le cree, a las personas que están alrededor del presidente o al presidente. Y no quiso manifestarse por el tema de la persecución, que se ha hablado tanto, una persecución política, incluso judicial, una persecución judicial. No quiso referirse al tema, solamente se refirió, y entiendo que esto es un comunicado, que esto es una cosa que está muy bien pensada, digamos, para plantearlo. Pero tiene que ir con mucho cuidado y por lo menos esta declaración deja entrever, ¿no es cierto?, que él está expuesto y que está dejando que funcionen las instituciones, cosa que es de perogrullo también, ¿no es cierto? Pues esto es así, ¿no? El presidente ni ninguna otra autoridad, por presidente que sea, puede intervenir en esto. Ahora, efectivamente, lo que se habla aquí es una persecución judicial. ¿Tú cómo lees esa impugnación? Yo he visto de las declaraciones de las personas que están alrededor del presidente que han hablado de persecución judicial, pero más bien una persecución política con instrumentación judicial. Y yo creo que eso es incorrecto. O sea, hay que dejar que efectivamente las instituciones funcionen y esclarezcan adecuadamente el proceso que se está desarrollando en la actualidad. Ahora bien, es muy preocupante de que así como el presidente dice, dejemos que las instituciones funcionen, las personas que están alrededor de él quieran remover simplemente a un fiscal por el hecho de que está escarbando o haciendo el proceso de investigación dentro de sus atribuciones legales. No está haciendo nada distinto a lo que desarrolla cualquier
fiscal o investigador propio de persecuciones penales. Persecuciones penales en el ámbito, en el concepto amplio de la palabra. En ese sentido, llama la atención de que por el solo hecho de empezar a observar recién estos antecedentes y que ni siquiera han tenido su origen en estrategias políticas o de partidos de oposición, quieran prácticamente silenciar ese proceso. Y por eso te digo que es tan grave la inconsistencia o la incongruencia de aquellos que en el pasado dieron lecciones de moral, señalando de que prácticamente el país estaba mal administrado, mal conducido por políticos corruptos, y hoy día observamos que existe prácticamente una línea conductora de cómo sacar dinero al Estado para financiar no solamente campañas políticas, sino que para destinarlo a su beneficio personal. Y eso es algo que tiene que ser dilucidado adecuadamente. Dejemos ahora que efectivamente las instituciones funcionen, y si aquellas personas que no están de acuerdo, en vez de decir removamos a los fiscales, apliquemos el concepto de seguridad nacional para no investigar al presidente, dejemos que el proceso siga su curso y que, como dijo en su minuto el presidente, caiga quien caiga. Ahora, estamos entrampados en una vorágine prepresidencial, ¿no es cierto?, de un año presidencial con candidatos ya abiertamente en carrera. Y claro, la defensa a ultranza obviamente refleja eso, ¿no es cierto?, porque sale el ministro del Interior, Elizalde, ¿no es cierto?, Álvaro Elizalde, sale la vocera del gobierno, obviamente a defender su tema político, ¿no es cierto?, su protección, su paraguas político, se entiende perfectamente, ¿no? Sí, eso no está en controversia. Ahora, lo que está en controversia y en cuestionamiento es si efectivamente esto tiene un asidero que vaya a llegar a establecer que hay un vínculo, y ahí la complicación se va a evidenciar muchísimo. ¿Qué pasa si esto, sí, pero, así, mira, si esto Jorge, se llega a comprobar? Mira, al final si se llega a comprobar es muy grave porque está la fe pública de por medio, están las principales autoridades de por medio, pero yo creo que también hay algo que es realmente injusto para todos aquellos que participan de los procesos electorales, porque no necesariamente siempre todos los candidatos pueden acceder a grandes sumas de dinero para poder enfrentar una campaña. Y aquí observamos que prácticamente se está financiando con el erario nacional, prácticamente con los recursos de todos los chilenos, o por lo menos lo que se ha dado a entender en función de lo que se ha dado a conocer. Tanto Democracia Viva, que fue algo bien escandaloso, ahora el caso Procultura, lleva a sostener aquello, y no estamos hablando de montos bajos o de un par de cientos de un dinero bajo, sino que miles de millones. Y eso claramente es una situación que afecta no solamente a todos aquellos que quieren desarrollar un trabajo político, que quieren participar de una campaña electoral, porque vemos que gran parte de ese financiamiento se está consiguiendo a través de esta forma. Y eso es algo que se tiene que dilucidar adecuadamente para evitar que las reglas de juego no sean iguales para todos. Yo recuerdo que hace muchos años atrás había una discusión a propósito del financiamiento del Estado a los candidatos y a las campañas políticas. Y yo creo que los que estaban más, recuerdo que los que estaban más afines a que el Estado financiara esas campañas eran los partidos de izquierda, y específicamente era el Partido Comunista, porque según ellos eran los que tenían menos posibilidades de acceder a una adecuada campaña. Y en este caso prácticamente se dio vuelta la tortilla, porque los partidos de izquierda terminan generando estas formas de financiamiento que tienen que ser corregidas. O sea, al final el sistema se estableció precisamente para tener un adecuado control y para generar reglas del juego equitativas para todas las personas que participan de un proceso electoral. ¿Cuándo se irá a saber todo? La verdad, en todas las aristas, porque por ejemplo ahora Catalina Pérez, ¿no es cierto?, que puede ser formalizada en el día de hoy por Democracia Viva, qué sé yo, tantas aristas y tantos tentáculos que de verdad agobia. La ciudadanía está... y que también lleva a explicar por qué razón los partidos políticos, los políticos, el Congreso, las cámaras, están tan mal evaluadas por la ciudadanía. Si basta ver cualquier tipo de encuesta
va a ver que en los últimos lugares están los políticos y existe prácticamente una sensación de hastío respecto de este tipo de actuaciones. Y también hay que ser también súper sincero y claro que es mejor que se investigue y se aclare con los medios de pruebas que corresponden la efectividad de la responsabilidad penal, porque tampoco podemos llegar y apuntar con el dedo a todos aquellos que ejercen una labor de servicio público, de servicio a través de la política, porque no siempre estarán sujetos a este tipo de conductas o procedimientos. Por eso es tan importante de que se hagan efectivas esas responsabilidades para que las manzanas podridas se alejen de esta actividad, sí. Porque la actividad pública y la actividad política va a seguir y necesitamos que siga bajo buenos criterios y buenos elementos para poder desarrollar adecuadamente las soluciones que están clamando los ciudadanos. Oye, y así quienes dicen que aquí se está sacando una tajada política, ¿no es cierto?, del adversario, bueno, pero eso es obvio, es así la política, sí. Y al otro lado también lo han hecho así, cada vez que hay un tema, ¿no es cierto?, flaco, obviamente que se intenta sacar provecho político. Esto es así, la política es así, la cruda política, esta que nos tiene re complicado, es así, y ojalá que en algún momento se normalice en el buen sentido de la palabra, que haya un equilibrio, que haya un sano juicio y que todo sea llevado también por los cauces correctos, ¿no es cierto?, de la ley, de las instituciones, que funcionen, ¿no es cierto?, como todos piden, pero que funcionen de verdad. Ese es el tema. Oye, a propósito de altos y bajos, el presidente de su aprobación hacia el mandatario subió 6 puntos respecto al estudio anterior, llegó al 70% a la desaprobación del presidente Boric, igualando su peor registro desde que llegó a la moneda. Sigue liderando Evelyn Matei, en segundo lugar está José Antonio Kast, 20% Evelyn Matei, 14% Antonio Kast, le sigue Carolina Toá con 12%, y de ahí viene el libertario Kaiser con 6%, Gonzalo Vinter 6%, Janet Jara 4%, Franco Parisi 4%, Harold McNichols 1%. Mira ahí su amigo Nichols. Pero mira, resulta un poco preocupante cómo está aumentando el nivel de desaprobación. Hasta hace unos días hablábamos del 60%, ahora estamos llegando al 70%, y tengo la impresión que en esta medición no está reflejado totalmente el tema procultura, porque la encuesta se tiene que hacer durante la semana, y fue recién durante la semana en que estalló este escándalo, o lo que podríamos denominar escándalo. Pero sí es preocupante que siga aumentando ese nivel de desaprobación, y uno empieza a analizar por qué empieza a generar ese aumento. Y cuando uno asume, o más bien observa, la gran cantidad de errores que se han cometido durante este gobierno, son realmente muchísimos. Sin ir más lejos, durante esta semana también observábamos que se dio a conocer el caso de información equivocada o errónea para aprobar la ley de pesca, de tal manera de que algo tan sensible, algo que llevó a una postura tan difícil por parte de los pescadores, por parte de todas las personas que están involucradas en esa materia que es tan relevante, terminan decidiendo los que tienen que tomar la decisión en base de información equivocada. Del subsecretario y del equipo, ¿no es cierto? Lo dijo el Nicolás Grau. Y lo dijo, y queda, lo peor de todo es que quedan sin sanción, porque si en el mundo privado alguien comete un error de esa naturaleza o de esa envergadura, lo primero que le piden, muchas gracias, hasta luego por habernos colaborado, pero no podemos seguir con su servicio porque nosotros tenemos que hacer el trabajo correctamente. Pero en el Estado o en el gobierno más específicamente, se observan este tipo de actitudes, o más bien de errores, que quedan sin ningún tipo de sanción y que generan una repercusión gigantesca. Hoy día también observamos en la prensa local cómo el nivel de funcionarios de las municipalidades a lo largo de todo Chile que no están debidamente inscritos para ser debidamente cotejados o fiscalizados por las autoridades de control a través de la Contraloría. Eso significa que muchos de los funcionarios municipales no tienen ningún tipo de control en las municipalidades y prácticamente se puede pagar o gestionar cualquier tipo de contrato respecto de ellos, tanto contratos de trabajo como contratos honorarios. Ese tipo de falta de fiscalización o de control también ya decir qué está ocurriendo a nivel de las municipalidades. Entonces son
una serie de cantidad de cosas que acontecen en este minuto a propósito de la gestión municipal y la gestión local, que lleva a sostener de que claramente hay una mala evaluación y que en este caso está afectando directamente a la cabeza del gobierno, que es el presidente de la República. Quizás en el tema municipal no dice relación mucho con el presidente de la República, pero sí es una observación total de cómo se está desarrollando la gestión por parte de la actual autoridades políticas que está gobernando el país, y a nivel local también a través de la municipalidad. Y es algo que se tiene que corregir. Oye, Rafael, no quiero terminar porque yo sé que tú estás muy empoderado con Valparaíso, naciste ahí, creciste ahí, quisiste ser autoridad, te mantienes con el ánimo, ¿no es cierto?, de formar parte de alguna manera de las decisiones de la región, y te interesa mucho el puerto. Te quiero llevar a los incendios, que es terrible, los inmuebles afectados por incendios que terminan con víctimas. Se descubrió otro cadáver más, ¿no es cierto?, otro cuerpo más, lamentablemente, de este incendio. ¿Qué pasa con Valparaíso, que siempre llama la atención, que siempre es noticia por los incendios? ¿Qué sucede y cómo se aborda esto? Mira, la semana pasada nosotros tuvimos esta triste noticia de un incendio más en el barrio Puerto, un barrio Puerto que prácticamente está quedando obsoleto en forma total. Si bien el lugar donde se produjo el incendio no afectó completamente a un tradicional local que es Selmager, la asesina Selmager, sí era un epicentro económico, el único que estaba quedando dentro del barrio Puerto. El otro que está quedando es la Bandera Azul, que es un lugar también muy tradicional que está en la esquina de calle Cochrane con la Plaza Echaurra, y claramente uno empieza a observar cómo se empieza a apagar paulatinamente este barrio histórico, y ante la vista y paciencia de todas las autoridades, de todos los habitantes de la ciudad de Valparaíso, y que al final el tema del incendio viene a ser el reflejo de una falta de preocupación total respecto a la ciudad de Valparaíso. El abandono está en todos sus niveles, y tenemos que hacer algo para que esto se modifique. Yo el otro día observaba o escuchaba las declaraciones tanto de las autoridades locales como de las autoridades nacionales de distintos ámbitos. Si esta cuestión no tiene una mirada solamente política, tiene una mirada de ciudad y una mirada de sentido común. Y todos prácticamente tenían el foco en decir de que el Estado había abandonado Valparaíso. Y yo creo que no pasa solamente por decir de que el Estado abandonó Valparaíso o que no existen recursos. ¿Cómo hacemos gestión para poder incentivar de que cuando el Estado no está presente, permitir que los particulares o la iniciativa privada sí pueda estar presente? Valparaíso fue próspero en el pasado gracias a la actividad portuaria, gracias a la actividad de privados que estuvieron alrededor de la actividad portuaria y que le dieron un espíritu muy distinto a la ciudad. Hoy día, ¿qué incentivos le damos a los privados, en general a las personas que quieren provocar un impulso económico en la ciudad? No existe. Yo recuerdo que el último edificio restaurado y que tuvo una trascendencia patrimonial fue el edificio del Duoc, que está en el antiguo denominado Ratonera, sí, que está en un estado calamitoso y que fue restaurado por el Duoc, y que hoy día es un centro importante de la actividad educacional y también de la actividad patrimonial de la ciudad de Valparaíso. ¿Cuántos otros edificios tienen que acontecer para que la iniciativa privada permita un rescate o una restauración de esa magnitud? Pero para eso tenemos que generar incentivos. ¿Cuántos incentivos hay en el barrio Puerto para que algún privado pueda desarrollar esa actividad? Y no solamente un privado, sino que también la administración pública. Observamos que se quería restaurar el antiguo Congreso, o más bien el Congreso Constituyente que se hizo donde funcionaba la segunda comisaría central, en la parte de atrás de la parroquia La Matriz, y observábamos de que no se pudo concretar por burocracia administrativa en materia patrimonial, de tal manera de que en vez de generar condiciones de rescate del barrio histórico y del barrio Puerto, terminamos observando que existen trabas, barreras a aquellos que quieran generar un crecimiento y una reactivación de nuestra ciudad. El tema del incendio efectivamente es algo que nos llena de dolor, porque hay personas que perdieron su vida, porque es el reflejo del decaimiento de nuestra ciudad de Valparaíso, pero también nos tiene que servir de lección para decir: basta ya, pongámonos a trabajar, no sigamos lamentando la situación de Valparaíso y hagamos algo en favor de la ciudad. Eso es lo que quieren los porteños, porque al final no sacamos nada a conseguir echándole la culpa a todos y al final nadie hace nada.
Rafael González Camos, ahí en pantalla, abogado magíster en Derecho Privado, político porteño del Partido Republicano. Eso sería por el análisis de esta semana, que tenga buenas actividades, porque tenéis toda la agenda ahí lleno de compromisos y otras entrevistas en distintos otros lugares también, amigo mío. Que estén muy Sí, bien, muchas gracias y espero, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes y saludo a todas las personas que nos están escuchando.